Seguimos aquí en Tecnopol y esta semana se reunió el Banco Central Europeo para tomar decisiones de política monetaria. El Banco Central Europeo es el órgano que agrupa la política monetaria de los países que conforman la zona euro, es decir, los países que ya no tienen moneda, como España, que se dio la peseta como moneda y utiliza ahora el euro, o Francia, que dejó el franco francés, o Alemania, que tenía el marco y dejó su moneda y tiene el euro. Esos países, esos 19 países que conforman la zona euro, estos países, pues entonces ceden el poder de su política monetaria al Banco Central Europeo. Los alemanes que constituyen, digamos, la principal economía europea y en consecuencia el principal banco central de Europa, que es el Bundesbank, pues los alemanes no querían inicialmente ceder ese poder, pero lo cedieron teniendo en cuenta que iban siempre a tener una influencia significativa sobre el Banco Central Europeo. Pues bien, Mario Draghi, una persona con una formación excelente, graduado en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una persona pero muy preparada, es el presidente del Banco Central Europeo, ha estado recibiendo presión por parte de los alemanes por el hecho siguiente. El Banco Central Europeo quiere ayudar a salir de la crisis a los países que conforman la zona euro y para esto está aplicando política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva se expresa a través de la reducción de las tasas de interés, así como también lo que sería un aumento de la política de estímulo monetario a través de la compra de bonos, ya sea bonos públicos o bonos corporativos. Es decir, cuando una empresa emite un título, el Banco Central puede adquirir ese título, inyecta esa liquidez y lo hace a una tasa de interés baja que presiona todavía más la tasa de interés de equilibrio en la zona euro. Al bajar la tasa de interés de equilibrio, esto tendería a estimular el crecimiento de la economía. ¿Hasta qué punto el Banco Central Europeo quiere hacer esto? Hasta que llegue a una tasa de inflación del 2% anual, que es la tasa de interés, la tasa de inflación meta del Banco Central Europeo. Lamentablemente, para este año lo que se tiene previsto de tasa de interés es 0.1%. 0.1% es la tasa de interés, la tasa de inflación, voy a echar hacia atrás, la tasa de inflación para este año 0.1%, cuando debería ser 2%. Y se tiene miedo de que entre un proceso de deflación. ¿Qué significaría la deflación? La deflación significa una caída de precios y una caída de precios tiende a producir desempleo y caída de la actividad económica. Y ante ese entorno, entonces el Banco Central Europeo ha decidido pues inyectar liquidez a la economía y bajar las tasas de interés. Por ejemplo, la tasa de interés de referencia, que es la principal tasa de interés de política monetaria del Banco Central Europeo, es 0%. 0%. Pero la tasa de interés que paga el Banco Central Europeo sobre el exceso de reservas que le puedan colocar en sus bóvedas los bancos comerciales es menos 0.4%. O sea, lo que cuando uno estudió economía pensaba que no es posible, cuando uno resuelve y uno le enseña a los muchachos, miren, vamos a calcular la tasa de interés de equilibrio. La tasa de interés de equilibrio debe dar siempre mayor que cero. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque ¿cómo define la tasa de interés? La tasa de interés es el premio que usted recibe por posponer el consumo. Es decir, como yo no voy a consumir ahora que me da bienestar y ese consumo ahora me da un nivel de bienestar superior al nivel de bienestar que yo tendría si consumo dentro de un año, yo posponer mi consumo para compensar esa pérdida que yo tendría de utilidad, de bienestar, pues yo tendría que recibir un premio. Y ese premio es la tasa de interés. Y para eso la tasa de interés tiene que ser mayor que cero. Eso es lo que usted le enseña a los muchachos cuando usted le está derivando lo que es la tasa de interés de equilibrio. Hay un modelo donde usted tiene unas ecuaciones y usted se faja a derivar eso y llega al final a un resultado que le dice que la tasa de interés es mayor que cero. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que la tasa de interés que se está pagando
sobre unos depósitos, oigan bien, sobre unos depósitos que recibe el Banco Central de parte de los bancos comerciales es menos 0.4%. No es la tasa de interés de equilibrio, no. Pero de ese tipo de instrumento financiero, menos 0.4%. O sea, lo que uno pensó que nunca iba a ocurrir, ahí está, menos 0.4%. El objetivo de esto, estimular el crecimiento de la economía, estimular ese crecimiento, esa demanda y que esto a su vez eleve la tasa de inflación hasta el 2%. Pues bien, los alemanes ante esta situación de reducción de tasa de interés, de compras masivas, 60, 70 mil millones de euros mensualmente está comprando el Banco Central Europeo de bonos, de diferentes tipos de bonos. Ante esa situación, los alemanes están preocupados porque dicen, mira, esto me puede producir inflación en algún momento. Y eso es algo que nosotros como alemanes no nos gusta. ¿Por qué? Porque los alemanes sufrieron mucho entre las dos guerras. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial sufrieron mucho porque hubo un proceso de hiperinflación. Un proceso de hiperinflación donde los precios subían millones de veces al año subían los precios. Y ante ese proceso de hiperinflación surgió una persona que los alemanes no les gusta recordar, que fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler surge de lo que fue ese deterioro brutal de la economía en los años 20 alemana. Ese deterioro de la economía en los años 20 alemana desembocó en que en 1933 Adolfo Hitler subiera al poder. Y ante esa situación, ante ese evento, los alemanes dicen, mira, nosotros no queremos saber de inflación. Y por eso están presionando al Banco Central Europeo para que el Banco Central Europeo actualmente, en manos de Mario Draghi, pues eche hacia atrás esa política monetaria para que no produzca inflación. Y ustedes saben cuál ha sido la respuesta de Mario Draghi, y específicamente a Schäuble, que es el ministro de Finanzas alemán, le dijo, nosotros obedecemos la ley, no a los políticos. Y esto es un mensaje de independencia del Banco Central Europeo. ¿Independencia respecto a quién? Respecto a todos los países que conforman la zona euro, pero en particular un mensaje de independencia de los alemanes. Y le está diciendo, óiganme, ustedes se dieron su política monetaria. Sencillamente ya ustedes no pueden ahora venir a imponernos cuál debe ser la política monetaria que convenga únicamente a Alemania, sino que se va a tomar en cuenta la política monetaria que convenga a toda la zona euro. A toda la zona euro, la política monetaria que convenga, esa es la que va a ejecutar el Banco Central Europeo. Vámonos a la pausa.